Óiganme bien esto porque Galilea Montijo se acaba de contradecir a sí misma frente a millones de personas y todavía parece no haberse dado cuenta. Hace unas semanas juró, con la misma seguridad de siempre, que no pasaba nada. Hoy en su propio programa dijo algo que no puede ser cierto si lo primero también lo fue. Nadie la presionó para hablar. Ella decidió hacerlo sola, en vivo, frente a la cámara que la vuelve famosa cada mañana. Y hay algo en cómo lo dijo, en el tono, en la forma en que escogió sus palabras, que activó algo en quienes la conocen bien. La sensación de que ya habían visto esto antes, aunque nadie se atreviera todavía a decirlo en voz alta. Todo empezó en una fiesta de 15 años, en Tabasco, hace ya varias semanas. Nadie esperaba que ese video fuera el que encendiera la mecha de todo lo que vendría después. Galilea Montijo llegó sonriente, saludando, posando junto a la quinceañera y con la familia, exactamente como lo ha hecho cientos de veces en cientos de eventos parecidos a lo largo de su carrera. Pero esta vez algo en las fotos no terminaba de cuadrar. El ojo derecho se veía distinto. La comisura de la boca un poco más caída de lo normal, apenas perceptible al principio, pero suficiente para que alguien lo notara y lo compartiera. Al principio pareció un ángulo raro, una mala luz, un filtro que no cargó bien. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo con las estrellas de televisión y normalmente se olvidan en un día. Pero llegaron más fotos, llegaron más videos grabados desde distintos ángulos, desde distintas pantallas, y ya no había forma de explicarlo con una mala luz. El cambio estaba ahí, sostenido, y cada aparición nueva de Galilea en cámara lo confirmaba un poco más. Cuando la presión de las redes sociales empezó a subir, Galilea salió a dar la cara en su propio programa. Dijo que sí, que se había hecho un tratamiento estético, un ajuste en la ceja para corregir una diferencia que, según ella, le había molestado desde hacía tiempo. Y explicó que el problema no era el procedimiento en sí mismo, sino que había regresado a trabajar demasiado pronto, sin darle tiempo a su cara de desinflamarse como es debido. Pidió, casi suplicando, que no fueran gachos con ella, que las fotos virales no reflejaban cómo se veía en realidad, que en unos días, quizás una semana, todo iba a regresar a la normalidad que todos conocíamos. Eso fue lo que dijo entonces, en julio. Y durante varias semanas, buena parte del público le creyó, o al menos quiso creerle, porque a cualquiera se le puede inflamar la cara después de un retoque estético, y sería cruel asumir lo peor sin más. El problema es que los días pasaron, después pasaron las semanas. Y la cara de Galilea Montijo no volvió a la normalidad que ella misma había prometido en Cámara Nacional. En redes, mientras tanto, los comentarios se dividían en dos bandos que no se ponían de acuerdo en nada. Un grupo la defendía sin condiciones, que cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, que ya basta de burlarse del físico de las mujeres, que envejecer y arreglarse no debería ser motivo de humillación pública. Otro grupo, más duro, insistía en que una figura pública que vive de su imagen tiene la obligación de explicar lo que le pasa, sobre todo cuando el cambio es tan visible que ya no se puede disimular con maquillaje ni con buena iluminación. Entre esos dos bandos casi nadie se detenía a pensar en una tercera posibilidad, que Galilea simplemente todavía no sabía cómo explicarlo, porque ni ella misma tenía claro qué tan grave era lo que le había pasado. Y aquí conviene hacer memoria, porque a Galilea Montijo ya la habíamos visto protagonizar esta misma película antes. En julio de 2023, durante una transmisión en vivo de la Casa de los Famosos México, la conductora tuvo un episodio donde se le trababa la lengua, hablaba distinto, entonces se le notaba un cambio raro frente a las cámaras. La explicación que dio en ese momento fue que se le había despegado una prótesis dental. Su compañero de conducción, Raúl Araiza, incluso salió a respaldar esa versión frente a las cámaras, confirmando que sí, que a veces esas prótesis fallan, y ahí quedó la historia oficial. Un año después, en Netas Divinas con la guardia baja y entre risas de sobremesa, Galilea contó una versión completamente distinta de esa misma noche. Confesó que en realidad había mezclado antidepresivos nuevos con alcohol y que esa combinación fue la que afectó su manera de hablar frente a millones de espectadores. No fue una prótesis dental despegada. Fue una decisión personal tomada esa noche que ella prefirió no explicar en el momento y que solo salió a la luz 12 meses después, contada como anécdota chistosa en lugar de como la aclaración que muchos habían esperado en su momento. Esa es la costumbre de Galilea cuando algo sale mal frente a la cámara que la hizo famosa. Primero aparece con la versión más ligera, la que no compromete nada, la que cualquiera puede aceptar sin hacer más preguntas. Y solo después, cuando ya pasó suficiente tiempo y el escándalo original ya se enfrió, suelta la versión completa, casi siempre en un tono relajado, como quien cuenta un chisme ajeno.
Por eso, cuando en julio de este año dijo que lo suyo era solamente una ceja inflamada, hubo quien recordó la historia de la prótesis dental y se quedó con la sensación de que la explicación todavía no estaba completa. Esa desconfianza acumulada, ganada a pulso durante años de este mismo patrón, es la que explica por qué nadie le creyó del todo cuando pidió que no fueran gachos con ella. Las semanas siguientes fueron de las más duras que Galilea Montijo ha vivido frente a las cámaras en mucho tiempo. Cada aparición suya en Hoy o en la Casa de los Famosos México se convertía en motivo de análisis milimétrico en redes sociales. La gente comparaba fotos de antes y de después, marcaba con flechas el ojo, la boca, señalaba cada gesto que le pareciera raro al hablar. Circularon videos hechos desde distintas pantallas, grabados una y otra vez, como si quisieran comprobar que lo que veían no era un efecto de la cámara ni un problema de edición. Las burlas fueron subiendo de tono, y varias de ellas ya no hablaban del procedimiento en sí, sino de su cara en general, con una crueldad que muchas mujeres del público reconocieron de inmediato, porque ya la habían sentido en carne propia cuando alguien les señala su cuerpo, su edad o su rostro en un espacio público. No hace falta ser famosa para que te digan que ya no eres tan bonita como antes, basta con envejecer frente a los demás. Algunos videos comparaban una foto de Galilea en la alfombra roja de años anteriores con una toma reciente, casi cuadro por cuadro, puntos señalando cada milímetro de diferencia como si se tratara de una investigación forense. Otros iban todavía más lejos. Revivieron comentarios despectivos de hace más de una década, cuando otra conductora la llamó con un apodo humillante en cadena nacional. Como si esa vieja herida sirviera de prueba de que a Galilea siempre le ha costado que la traten con respeto por su físico, más allá de esta ronda específica de burlas. Fue en medio de esa ola de comentarios que Andrea Legarreta, su compañera de años en el foro de Hoy, decidió salir a defenderla en vivo. Pidió que no fueran crueles, que cada quien tiene derecho a decidir qué hacerse en su propio cuerpo, y que la burla generalizada ya se había pasado de la raya. La defensa de Legarreta le dio a Galilea un respiro, al menos por unos días. La conversación bajó de tono, algunos usuarios se disculparon, otros simplemente cambiaron de tema. Vale la pena notar algo más sobre esa defensa. Andrea Legarreta no es precisamente una figura neutral dentro de Televisa. Ella misma ha cargado, durante años, señalamientos de manejar con mano dura el foro de Hoy y de decidir, tras bambalinas, quién entra y quién no a ese mismo programa. Que fuera justamente ella quien saliera a pedir compasión por Galilea no invalida lo que dijo, pero sí deja claro que la defensa vino de otra mujer con su propio historial de poder dentro del mismo edificio, no de una espectadora cualquiera. Pero esa defensa también dejó una pregunta flotando en el aire, incómoda, que nadie quiso hacer en voz alta en ese momento, si de verdad no pasaba nada, como Galilea insistía una y otra vez. ¿Por qué hacía falta que otra conductora consolidada saliera públicamente a pedir clemencia por ella? Las explicaciones tranquilas no suelen necesitar bomberos. Para muchas mujeres que llevan años viendo a Galilea en las mañanas, esta historia no se siente ajena. Cualquiera que haya llegado a cierta edad sabe lo que es escuchar comentarios sobre el propio rostro, sobre si ya se ve cansada, sobre si debería arreglarse algo. La diferencia es que a Galilea se lo dicen millones de personas al mismo tiempo, con la cámara encendida, sin descanso entre una transmisión y la siguiente. Eso no la excusa de nada de lo que hizo después, pero sí explica por qué, durante las primeras semanas, prefirió minimizar en lugar de exponerse todavía más. La respuesta de Galilea a todo este ruido fue, cuando menos, contradictoria consigo misma. En un momento se quejó de que las mujeres deberían apoyarse entre ellas, de que dónde estaba la sororidad, de que las críticas más duras venían justamente de otras mujeres que deberían entenderla mejor que nadie. Y en el mismo aliento, casi en la misma frase, dijo que ella no había pedido sororidad, que no quería que nadie saliera a defenderla por lástima, que lo único que quería era que la dejaran en paz. Reclamó algo y casi en la misma respiración lo rechazó. Mientras esa contradicción se discutía en redes sociales, detrás de cámaras algo distinto estaba ocurriendo. El domingo del estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, quienes siguen de cerca la producción notaron un detalle que no fue casualidad. Casi no hubo tomas de cerca del rostro de Galilea durante toda la transmisión. La cámara la mostraba desde lejos, con el cabello suelto cubriendo buena parte de su cara, un vestido especialmente llamativo que se robaba toda la atención visual de quien estuviera viendo la pantalla. Nadie de la producción lo anunció. Nadie salió a explicarlo, pero el mensaje quedaba claro para cualquiera que supiera leer entre líneas. Detrás de las cámaras ya sabían que había algo que cuidar, que prefirieron que el vestuario y la distancia hicieran el trabajo que normalmente hace un buen maquillaje o una explicación honesta. Cuando una producción entera empieza a organizar los planos de cámara alrededor de tu rostro, ya no se trata solamente de vanidad. Se trata de una estrategia coordinada para ganar tiempo mientras la verdadera explicación sigue sin llegar. El detonante final llegó de la forma más inesperada, casi de rebote.
En Hoy presentaron una nota sobre Claudia Álvarez, quien hablaba sobre las críticas que ella misma ha recibido por su físico a lo largo de los años. Fue justo ahí, escuchando ese tema ajeno, donde Galilea decidió que ya no podía quedarse callada un minuto más. Tomó el micrófono y con una voz distinta a la que había usado en julio, más cansada, más filosa, soltó lo siguiente frente a las cámaras de su propio programa. Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió, y va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya no habló de inflamación pasajera, ya no pidió que no fueran gachos con ella. Habló de un nervio, de un tratamiento pendiente, de algo que ya no se resuelve solo con paciencia y un par de días de descanso como había prometido en julio. En otro programa de espectáculos, un cirujano plástico invitado, sin haber tratado a Galilea en persona ni tener acceso a su expediente, analizó las imágenes públicas y explicó que eran compatibles con un cuadro que en medicina se conoce como neuropraxia, un daño parcial del nervio, distinto a un corte total. Según su explicación, la mayoría de estos casos se recupera entre 3 y 6 meses con el tratamiento adecuado y la causa más probable, cuando se combina una cirugía con una aplicación previa de relleno, es no haber esperado el tiempo suficiente entre un procedimiento y el siguiente para que la inflamación bajara por completo. Nada de esto es un diagnóstico oficial del caso particular de Galilea. Es la lectura de un especialista sobre fotografías y videos que circulan públicamente nada más, y así hay que tratarlo. Pero alcanza para entender que lo que le está pasando no es una etiqueta vacía inventada por las redes ni un capricho de quienes la critican. Es un nervio real, con un proceso de recuperación real, con el riesgo real de que si no se atiende de la manera correcta, deje una secuela permanente en su rostro. El mismo especialista explicó algo que ayuda a entender por qué el caso de Galilea genera tanta discusión. No es lo mismo un daño en los nervios motores que controlan el movimiento del músculo, que un daño en los nervios sensitivos que controlan lo que se siente al tacto. Puede haber daño en uno solo de los dos o en ambos, y solo la propia Galilea sabe si, además de que se le cae un poco la comisura de la boca, también siente adormecida esa zona de la cara. Esa distinción explica por qué distintos programas hablaban de cosas ligeramente distintas. Unos insistían en que era un problema de movimiento, otros en que era una cuestión de sensibilidad. En realidad podía ser cualquiera de las dos, o las dos combinadas. Varias personas, incluidas conductoras de otros programas, contaron experiencias parecidas con nervios afectados por procedimientos dentales, no estéticos, para explicar que ese tipo de sensación de adormecimiento u hormigueo puede quedarse meses, incluso años, sin representar necesariamente un daño permanente. La diferencia, insistían, está en el tratamiento oportuno. Mientras antes se atienda el nervio dañado, mayores son las probabilidades de una recuperación completa. Javier Seriani, que desde el 9 de julio venía especulando en su canal de YouTube sobre una posible parálisis facial, tomó la confesión de esta mañana como una validación de lo que llevaba semanas diciendo, y no perdió la oportunidad de preguntar en voz alta por qué Galilea no lo explicó desde el primer día, en vez de dejar que la especulación creciera sin control durante semanas enteras. Y aunque a Seriani se le puede acusar de muchas cosas, en esto coincidió, casi con las mismas palabras, con periodistas que no tienen ningún conflicto pendiente con Galilea. Si lo hubiera dicho desde el principio, se habría ahorrado un mes entero de burlas. Otro programa de espectáculos, que también sigue de cerca su caso, mencionó algo que todavía no se ha confirmado de manera independiente, que Galilea podría estar considerando acciones legales contra la persona que la operó. Ese mismo programa recogió después la respuesta pública de la cirujana en cuestión, quien dijo, sin dar más detalles, que cada paciente debe seguir al pie de la letra las instrucciones médicas después de un procedimiento y que cuando eso no ocurre, el proceso de recuperación se complica. Ninguna de las dos versiones está confirmada del todo. Lo que sí queda claro es que, además de lidiar con su propio rostro, Galilea ahora también está en medio de un posible conflicto con quien la trató, y que ese conflicto, sea cual sea su desenlace, todavía puede sumar un capítulo más a esta historia. Da igual si al final Galilea decide demandar o no, el solo hecho de que el rumor exista y de que un programa se haya tomado el trabajo de buscar una reacción de la cirujana señalada, confirma que esta historia ya salió del terreno de la vanidad y entró al terreno legal, aunque sea de forma extraoficial. Cuando empiezan a aparecer abogados, contratos y responsabilidades médicas alrededor de un rostro, ya no se trata solamente de cómo se ve una conductora en cámara, se trata de quién responde cuando algo sale mal. Y aquí es donde todas las piezas terminan de encajar, porque el patrón que Galilea acaba de repetir con este nervio no es una impresión nuestra, ni una lectura forzada de su historial. Otra periodista de espectáculos sin ninguna relación con este canal ni con la historia de la prótesis dental que contamos hace un momento,
Describió en su propio programa exactamente el mismo mecanismo, paso por paso, como si lo hubiera visto crecer en tiempo real. Primero Galilea lo niega y asegura que está perfecta. Después lo reconoce apenas, en privado, frente a quienes la atienden médicamente. Y solo hasta el final, cuando la presión pública ya no se puede sostener, lo cuenta completo frente a las cámaras que la hicieron famosa. Es prácticamente la misma receta de 2023 y 2024. Primero fue la prótesis dental despegada. Un año después, la confesión de los antidepresivos mezclados con alcohol. Ahora, primero fue la ceja inflamada que en unos días iba a pasar. Semanas más tarde, el nervio tocado y la comparación directa con una parálisis facial. La fórmula se repite con una precisión que ya no se puede explicar como casualidad ni como mala suerte de estar siempre bajo los reflectores de la televisión más vista del país. Lo que Galilea Montijo dijo esta mañana en su programa no es solamente una actualización médica sobre su rostro. Es la prueba, otra vez, de que cuando algo sale mal frente a las cámaras que la hicieron una de las conductoras más poderosas de Televisa, su primer instinto no es contar la verdad completa desde el principio, es ganar tiempo. Es esperar a ver si el escándalo se apaga solo, mientras ella sigue apareciendo en cámara con el cabello suelto y la cámara alejada, esperando que nadie note lo que ya es imposible no notar. Lo que viene ahora es la parte incómoda para Televisa. Galilea sigue siendo la conductora estelar de La Casa de los Famosos México, el programa más rentable de la temporada, y en cualquier tropiezo suyo en cámara se convierte automáticamente en tema nacional. La empresa no puede simplemente esperar a que el nervio sane solo, ni puede seguir escondiendo el rostro de su conductora principal detrás de vestidos llamativos y tomas lejanas por meses enteros. En algún momento, la cámara va a tener que acercarse otra vez y cuando eso pase, ya no habrá cabello suelto ni vestuario que pueda distraer lo que el público ya vio. Ya comentó y ya no va a olvidar tan fácilmente. Y esta vez, igual que las anteriores, el tiempo se le acabó antes de lo que ella hubiera querido. Porque mientras Galilea seguía repitiendo que no pasaba nada a su propio rostro, en cámara lenta y en cada repetición de video que circulaba en redes, la estaba contradiciendo todos los días. Nadie tuvo que inventar nada. Ella sola, con su propia cara y con sus propias palabras, terminó desmintiéndose frente a millones de personas que ya la conocen lo suficiente como para reconocer el patrón en cuanto empieza. Al final, todo se reduce a esas dos frases que no pueden ser ciertas al mismo tiempo. La que dijo en julio, cuando aseguraba que no pasaba nada, y la que dijo esta mañana, cuando admitió que un nervio de su cara sigue sin responder como debería. Entre esas dos frases no hubo un accidente nuevo, ni una revelación repentina. Hubo, simplemente, el tiempo suficiente para que la verdad terminara ganándole la carrera a la versión que ella prefería contar. Y ya que hablamos de Galilea Montijo, hay algo más de esta misma semana que todavía no te hemos contado, y que no tiene nada que ver con nervios ni con cirujanos. Tiene que ver con un ritual, con un nombre que la señala desde hace meses y con una persona que sigue hablando de ella en su canal de YouTube a pesar de que la justicia mexicana le prohibió hacerlo. Si crees que ya conoces todos los frentes abiertos de Galilea esta semana, todavía te falta ese video. Búscalo aquí mismo en el canal porque ahí la historia se pone todavía más incómoda. Y si de algo te has dado cuenta viendo este video, es que con Galilea nunca hay una sola historia a la vez. Mientras una parte del país habla de su cara, otra parte lleva semanas hablando de algo completamente distinto que ella tampoco ha explicado del todo.